Mi nombre es Antonio. Nací y viví casi toda mi vida en San Luis Potosí, en un rincón sencillo, donde el sol golpea el techo de hojalata y el polvo nunca deja de bailar con el viento. Hoy llevo 72 años a cuestas, y un silencio que pesa más de lo que muchos imaginan. ¿Alguna vez has sido ridiculizado por alguien que debería respetarte? ¿Alguna vez has sentido el desprecio disfrazado de broma en tu piel? Bueno, lo sentí, y no fue mi error, no. Fue por un bulto en mi espalda, lo que terminó revelando más de una enfermedad. Reveló el carácter de quienes me rodeaban. Tal vez estés aquí por curiosidad o porque ha experimentado algo similar. Esa sensación de ser humillado sin haber hecho nada para ayudar, donar, sostener y sin embargo ser tratados como una molestia. Entiendo, porque también lo di todo y me reí. Pero en este video les voy a contar lo que sucedió después de que mi yerno se burló de mí, señalando mi vendaje, diciendo que parecía un animal. Lo que no sabía es solo que el pozo tenía larvas, sí, pero lo que había dentro estaba mucho más podrido que eso. Y el final, el destino final se esforzó por escribir con sus propias manos. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El día en que mi yerno se burló de mi bulto, señalando con esa sonrisa en la comisura de su boca, fue el mismo día en que selló su propio destino. Se rió a carcajadas, llamando la atención de todos, diciendo que parecía un cadáver podrido, un anciano infestado, y todos miraron, algunos con lástima, otros con vergüenza, pero me quedé callado. Pero lo que no sabía es solo que lo que salió de mi cuerpo fue solo la punta de lo que estaba enterrado, porque dentro de ese bulto no solo estaban las larvas, era la fatiga de toda una vida de silencio. Y cuando descubrió lo que realmente había dentro, no era pus lo que fluía, era vergüenza. Si has llegado hasta aquí, es porque tienes el corazón abierto para escuchar lo que muchos ignoran. Entonces, si esta historia ya ha tocado un pedazo de tu alma, si entiendes lo que es ser herido y seguir de pie, te pido, suscríbete aquí, deja un me gusta. Me ayuda más de lo que crees. Porque contar esta historia duele, y solo puedo decirlo así, sentir que hay alguien al otro lado, realmente escuchando. Comenzó como una picadura tonta, una de esas que sentimos en el campo y a las que ni siquiera prestamos atención. Estaba limpiando el patio, podando un viejo árbol de guayaba que insisto en mantener vivo, cuando sentí una puñalada en mi hombro izquierdo. Pensé que era solo otra irritación por el calor, de esas que pican y desaparecen al día siguiente. Limpié un paño mojado con vinagre, como hizo mi madre, y seguí con la vida. Pero no desapareció. Un par de días después, noté un bulto, todavía pequeño, duro, un poco caliente. Pensé que era un quiste, de esos que aparecen de vez en cuando en quienes han trabajado con tierra, arcilla, cemento y sudor durante años. Esa semana, San Luis estuvo bajo un calor que hizo que incluso las aves se escondieran. Me desperté sudoroso, incluso antes de que saliera el sol. Seguí haciendo mis tareas, aunque el hombro empezaba a molestarme más. Apliqué ungüento de árnica, luego ungüento de benzocaína. Nada ayudó. Comenzó a rascarse de una manera extraña, como si estuviera adentro. Por la noche sentí un extraño hormigueo, como si hubiera algo vivo allí. Pero aún así, no quería decir nada. Siempre he sido así, silencioso con mi dolor. Tenía miedo de que Mariana se preocupara, y a decir verdad, no quería darle a Jorge una razón para abrir la boca. Mariana me vio un día apoyado contra la pared, respirando profundamente. Me preguntó si estaba sintiendo algo. Sonreí. Dijo que era solo una tensión muscular. Debe ser la edad, bromeé. Ella le devolvió la sonrisa, pero con ojos sospechosos. Ella siempre tuvo esta forma de ver más allá de lo que muestro. Las noches empeoraron, durmió mal, se volvió de un lado a otro. El dolor aumentó y también la picazón. Un día, durante la ducha, noté que el bulto había crecido bastante.
La piel estaba roja, caliente, y había un ligero pulso. Puse mis dedos alrededor de él, tratando de ver si aliviaba, y lo juro por Dios, sentí que algo se movía por dentro. Eso me heló la sangre. Parecía una mentira, parecía algo en la cabeza, pero sabía que no lo era. Probé todo en casa, paño caliente, compresa de sal, incluso yeso de hojas de ricino, pero nada. Y junto con el dolor vino una sensación extraña, una mezcla de impotencia y vergüenza. Porque yo, que siempre he sido fuerte, que ayudé a levantar todas las paredes de esa casa, ahora estaba allí, escondiendo un bulto como si fuera culpa. A veces, sentado en el patio trasero, miraba al cielo y me preguntaba, ¿por qué es esto ahora, Dios mío? Justo ahora que mi hija tiene su vida encaminada, que mi nieto está creciendo. Pero Dios no respondió. Solo vino el viento, desordenando las hojas y mis pensamientos. Es extraño cómo guardamos el dolor para no molestarlo, como si sentir dolor fuera una pena, y aún más extraño es cuando te das cuenta de que lo ocultas no por miedo a la enfermedad, sino por el miedo a convertirse en el hazmerreír dentro de su propia casa. Si alguna vez has sentido esto, que tenías que guardar silencio para no convertirte en un objetivo, escríbelo aquí en los comentarios. Simplemente dice, lo he vivido o me tocó. Leo todo, ¿ves? Y cada palabra me hace compañía en este pesado recuerdo. Para entonces, el dolor se había convertido en parte de mi día. Ya ni siquiera me moví con prisa. Calculó cada movimiento para no tirar de su hombro. La camisa se pegó a la piel por el sudor y el vendaje improvisado que hice con gasa y cinta adhesiva vieja. Todo no para mostrar, todo para ocultar. La vergüenza me lastimó más que la carne. Y fue en uno de esos días, de fuerte calor y pesado silencio, cuando algo sucedió. Estaba en la cocina, preparando mi café con pan duro, cuando sentí un calor húmedo corriendo por mi espalda. Corrí al baño. Me quité la camisa, y allí, en el espejo agrietado, lo vi. El vendaje se había soltado. El bulto era más grande, más hinchado, y justo en el medio, una pequeña abertura. De él salió una sustancia espesa y amarillenta, y juntos, moviéndose lentamente, dos larvas blancas. Vivir. Mi cuerpo temblaba. Me apoyé en el fregadero. Miré de nuevo. No fue una pesadilla. Era real. Pero lo peor estaba por venir, porque ese día Jorge vio el vendaje manchado. ¿Y qué hizo después de eso? Fue algo que nunca olvidaré. ¿Te imaginas cómo reacciona un hombre al ver a su propio suegro así, herido, con dolor? Pozo. En la siguiente parte, te diré exactamente cómo reaccionó. Y lo que comenzó allí, en ese momento, se extendió como veneno. Fue un domingo caluroso, después del almuerzo. La casa estaba llena de ese buen ruido de ollas golpeando, risas de niños, olor a pollo asado. Traté de olvidar el dolor durante unas horas. Me puse mi camisa de manga larga, la azul claro, con un botón roto en el cuello, solo para asegurarme de que el vendaje no se viera. Pero cuando me agaché para recoger una toalla tirada en el suelo, sentí que la camisa se levantaba un poco. Fue cuestión de segundos. La tela tiró y parte del vendaje improvisado apareció, sucio, manchado. Antes de que pudiera enderezar mi cuerpo, escuché la voz de Jorge, fuerte, burlona, con ese tono de alguien que se cree gracioso. «¡Guau! ¿El suegro está criando animales ahora?» Se rió a carcajadas, esa risa seca que corta el aire como una navaja. La habitación se quedó en silencio por un momento. Luego vino la risa tímida y contenida de alguien que no sabe si reír o fingir no escuchar. Mariana se sonrojó, trató de cambiar de tema, pero él insistió. «Oye, estoy mintiendo. ¿Qué es eso entonces? Parece que tiene vida propia saliendo de su espalda. Simplemente me bajé la camisa lentamente. No dije nada, ni siquiera miré a nadie. Caminé hacia el dormitorio y cerré la puerta. En el interior, el calor parecía más fuerte, el silencio más pesado. Me senté en el borde de la cama, con la toalla todavía en la mano, y miré al suelo. Me sentí como un niño con vergüenza,
Pero yo no era un niño. Era un hombre viejo y enfermo. Y ahora, humillado, en mi propia casa, para alguien a quien una vez llamé mi hijo. Después de ese día, Jorge comenzó a contar la historia como una broma. Lo conté en el mercado, lo conté en el bar con amigos, incluso se lo dije a los repartidores. Me llamaba «Se bicho», «Homem do pus». Dijo que la casa tenía que ser fumigada después de que yo falleciera. Sus palabras fueron mucho más allá de la sala de estar, y me dolían más que la herida en la espalda. Mariana trató de hablar con él, lo sé. Un día, accidentalmente escuché a los dos discutiendo en voz baja en el dormitorio. «Jorge, ¿por qué le haces esto a mi padre?» Y él respondió con el mismo tono burlón. «Oh, detente, Mariana, es solo una broma. Ni siquiera le importa, ni siquiera dice nada. Pero escuché, lo sentí. Me quedé callado porque aprendí que ciertas guerras no valen la pena. Pero el silencio también habla. Habla con Dios, habla con el tiempo. Y una hora responde». Comencé a notar diferentes miradas en la calle. Las personas que solían saludarme ahora miraban hacia otro lado. Un vecino me ofreció repelente para evitar más bichos. Le di las gracias, sin reaccionar. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado. Me senté en el patio trasero, al lado del árbol de guayaba, y me quedé allí, mirando el paso del tiempo, tratando de entender dónde me perdí en el camino de la dignidad. Lo peor no era el dolor en la espalda, ni la secreción, ni el olor que a veces se escapaba del vendaje. Lo peor fue sentir que ya no me veían como un hombre, sino como una carga repugnante, como si mi presencia ensuciara la casa, como si mi cuerpo, viejo y enfermo, fuera motivo de vergüenza. Pero yo sabía que el mundo gira, y cuando comenzara a girar de nuevo, traería consigo un nuevo viento, porque quien siembra humillación, eventualmente cosecha silencio, y el silencio... el silencio tiene raíces profundas. En la siguiente parte te contaré hasta dónde llegó esta broma sucia. ¿Y qué pasó cuando incluso los niños de la calle comenzaron a reírse de mí? ¿Crees que el dolor tiene un límite? Espera y mira qué viene después. La herida comenzó a apestar. Ya no era solo dolor o picazón. Era un olor ácido y podrido que se pegaba a mi ropa y a las paredes de mi habitación. Cada vez que iba a cambiar el vendaje, lo que escondía en el baño al amanecer, el pus fluía espeso, mezclado con sangre oscura, y lo peor, con larvas blancas moviéndose dentro, como si ese agujero en mi espalda fuera su hogar. Sostuve el espejo con una mano y las pinzas con la otra. Hubo momentos en los que me quedé sin aire. Hubo momentos en que la visión se oscureció. Pero no quería depender de nadie, tampoco Mariana, ni siquiera Jorge. Fui al hospital público con un calor de 40 grados, haciendo fila, esperando con la tela manchada escondida debajo de mi camisa. Cuando el médico lo vio, sus ojos se abrieron como platos. «Es miasis cutánea, señor Antonio, una infestación causada por moscas, muy común en zonas rurales. Tendremos que drenarlo». El dolor de la entrada del bisturí era menor que el dolor de mostrárselo a un extraño. El médico hizo lo que pudo. Lo limpió, sacó lo que se pudo sacar. Me dieron antibióticos, gasas, ungüentos y una advertencia que seguía martillando en mi cabeza. Evite el estrés y el esfuerzo. Pero el estrés ya vivía conmigo. Tenía un nombre, apellido y una risa burlona. Cuando regresé a casa con el vendaje más pesado, un paño atado a la espalda y la cabeza gacha, Mariana me recibió con cariño. Trató de ayudarme con el baño, pero no lo dejé. Solo pedí un vaso de agua y fui a mi rincón. Por la noche, sentado en la cocina, llegó Jorge. Miró el vendaje y, antes de abrir la nevera, soltó uno más suyo. «Ten cuidado con tu suegro, ¿eh? Pronto esta casa tendrá que ser prohibida». Pura pestilencia. Mariana se volvió de lado avergonzada. «Jorge, por el amor de Dios». «Oh, detente, Mariana. Solo estoy bromeando». Broma. Siempre esa palabra. Broma. Como si fuera un payaso.
como si mi sufrimiento fuera una broma de mesa. Al día siguiente, apareció con una botella de insecticida y la puso encima del fregadero. Por si acaso, dijo riendo, y cada día había algo nuevo, un nuevo apodo, una comparación peor. Hombre de pus, larva vieja, bomba biológica. Incluso frente a su nieto comenzó a decir estas cosas. Y el niño, sin entender bien, lo repitió. Eso me cortó más que un cuchillo. Evité salir de la habitación. Comí después de que todos los demás hubieran comido. Me duché muy temprano, antes del amanecer. Me escondí, no por cobardía, sino porque sabía que la dignidad también se guarda en silencio. Pero el silencio, cuando dura demasiado, se convierte en tristeza y angustia. Se acumula como larvas. Me miré en el espejo y vi a un hombre torcido y dolorido, cargando su propio cuerpo como castigo. Sentí que mi presencia me molestaba, que mi olor, mi caminar, mi enfermedad, todo era una carga para esa casa, y eso era lo que Jorge quería mostrar, que yo era un estorbo. Pero lo que no sabía es que incluso enfermo, incluso herido, incluso en silencio, todavía lo recordaba todo, de cada palabra, de cada gesto. Cada vez usó mi dolor como escenario, y el tiempo, el clima estaba escuchando, porque fue precisamente él quien comenzó a darle la vuelta a la historia. Pero antes de eso, todavía tendría que enfrentar algo peor, porque la boca de Jorge era grande, y lo que dijo de mí fue más allá de las paredes de la casa. ¿Quieres saber qué hizo después? Prepárate, porque la vergüenza que me hizo pasar no te la puedes imaginar. Se suponía que era una mañana normal. Me levanté temprano, como siempre lo hice toda mi vida, y decidí caminar hasta la panadería de la esquina de la calle Juárez, solo para comprar pan fresco y respirar un poco de ese aire matutino que, a pesar del calor, todavía lleva una ligera brisa. Me puse mi camisa de manga larga, ajusté el vendaje con cuidado y me puse el sombrero. Caminé lentamente, sintiendo que la herida tiraba, pero me mantuve firme. En el camino algunos me miraron de una manera extraña. Hasta ahora, nada nuevo. Pero fue cuando llegué a la línea de panadería que realmente me dolió. Había una mujer con un niño pequeño, debe haber tenido unos 6 o 7 años. El niño me miró fijamente, curioso. Luego tiró del vestido de su madre y dijo en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que yo no la escuchara: «Mira, mamá, es el hombre de los animales». Me congelé. Sentí que la sangre desaparecía de mi cabeza. Traté de fingir que no escuchaba, pero las personas que me rodeaban sí. Un hombre tosió para ocultar su risa. Otra señora miró hacia otro lado. La madre tiró del niño y susurró algo, pero ya era demasiado tarde. Su frase estaba allí, en el aire, como si hubiera sido escrita en mi frente. Compré el pan, pagué rápidamente y regresé a casa con los ojos húmedos. Cuando llegué allí, fui directamente al dormitorio. Me senté en el borde de la cama y miré al suelo por un rato. Pensamiento, reflexionando sobre esa frase. Hombre animal. Ya no era solo Jorge, ahora eran todos. Y más tarde descubrí que había enviado una foto mía al grupo familiar por WhatsApp. Una foto del vendaje manchado, un día en el que fui al baño y él, riendo, lo sacó a escondidas. Lo envió con la leyenda: «El zoológico está abierto». Mariana me dijo llorando, dijo que luchó con él, que le exigió que lo borrara, pero ya se había extendido. La ciudad es pequeña, la boca del pueblo es rápida. Mi nombre se convirtió en una broma entre aquellos que nunca me estrecharon la mano. Dejé de salir. Ya no abrí la puerta, ni siquiera para el cartero. Empecé a hacer todo muy temprano, antes de que saliera el sol. Cuando pasó el panadero, dejé el dinero en un bote pequeño afuera, y la vergüenza se apoderó de mí. Porque no fue solo la herida, era la mirada de la gente, era la forma en que me estaban borrando. Antes yo era el señor Antonio, ahora yo era el viejo de los animales, y nadie sabía el dolor que era llevarlo en la espalda, literalmente y por dentro. En todo este tiempo, solo Dios sabía lo que sentía,
y mi almohada. Hablamos mucho al amanecer. Le dije: agárrate fuerte, Antonio. Llegará el día en que todo se revertirá, y vas a salir por esa puerta con la cabeza en alto. Pero la angustia creció como la herida, lenta, silenciosa y profundamente. Y mira, si estás allí escuchándome, hasta ahora, en esta historia que estoy abriendo con tanto peso, deja un me gusta allí, suscríbete al canal. Todavía tengo mucho almacenado aquí, muchas cosas que nunca le dije a nadie, pero te lo digo ahora, porque tal vez tú también hayas pasado por algo similar. Y si sucedió, sepa que estoy con usted. Pero si crees que esa fue la peor parte, prepárate, porque la humillación aún no había llegado al fondo. La próxima vez que me expusieron fue frente a personas importantes, gente de fuera, y entonces la vergüenza se convirtió en una cicatriz en el alma. ¿Estás listo para saber qué pasó en la cena de empresa de Jorge? Así que espérame, porque fue allí donde todo comenzó a cambiar. Empecé a vivir en la habitación, las ventanas cerradas, la luz baja, la radio apagada, el mundo exterior hacía ruido, pero por dentro era solo silencio y recuerdo. ¿Sabes cuando nos acostamos pero no dormimos? ¿Solo miras al techo con los ojos abiertos y el pecho apretado? Fue así durante muchas noches, y en esas noches la cabeza no perdona. Ella comienza a traer todo de vuelta, todo lo que intentamos olvidar. Recordé el día en que Mariana me dijo, llorando, que estaba embarazada. Tenía 22 años, asustada, temerosa de no poder manejarlo. Jorge todavía era solo un novio inteligente. En ese momento, todavía tenía mi camioneta roja, vieja, pero era mi querida. Con él llevaba cemento, madera, incluso los muebles de la casa donde iban a vivir. Lo vendí por un precio bajo, con dolor en el corazón, solo para pagar el parto privado y asegurarme de que mi hija no diera a luz en un banco de hospital público. Recuerdo la noche en que nació mi nieto. Yo era el que permanecía despierto con él en mi regazo hasta la mañana. Jorge ni siquiera apareció. Dijo que estaba cansado. En los meses siguientes, mientras Mariana se desenvolvía con los pañales, ayudé en todo lo que pude. Hice comida, limpié la casa, mecí al niño cantando las viejas modas que a mi esposa le gustaba escuchar. ¿Y Jorge? Jorge salió con sus amigos. Dijo que necesitaba airear su cabeza. Cuando se casaron, la casa que era mía se convirtió en suya. Renové todo. Puse pisos nuevos, pinté la pared, cambié la puerta, todo con mi dinero. Nunca cobré nada, porque para mí, ver bien a mi hija era suficiente pago. Yo era el tipo de hombre que solo quería ayudar. No esperaba homenaje, no esperaba gratitud, pero tampoco esperaba desprecio. Ahora, atrapado en esta habitación sofocante, con una herida abierta en la espalda y otra más grande en el pecho, seguí pensando, ¿dónde me equivoqué? Amar demasiado también pasa factura, porque cada recuerdo que volvió dolía como una aguja que volvía a entrar en la carne. Incluso recordé cuando Jorge perdió su trabajo. Fue en el segundo año de matrimonio. Se presentó en su casa con la cara baja, diciendo que no podía pagar el alquiler del almacén donde guardaba la mercancía. ¿Sabes lo que hice? Lo saqué de mi propio bolsillo y pagué los 3 meses atrasados. E incluso fui con él, en coche, a recoger las cajas. Y ahora se reía de mí. Me señaló como si fuera basura. Un anciano con un animal en la espalda, una criatura repugnante. El mismo hombre que tenía en sus manos la llave de la casa donde ahora vive. Era el mismo que ahora servía de broma para que su ego brillara. Y lo peor, Mariana vía. Sabia, pero no sabía qué hacer. La herida en mi piel me dolía, sí, pero el otro era más profundo, el del abandono, el del olvido, esa herida que cargamos cuando nos damos cuenta de que fuimos útiles, pero nunca fuimos realmente amados. Y en estos días de recuerdo y silencio, comencé a comprender una cosa. Hay personas que solo te respetan mientras te necesitan. Después de envejecer, se enferma o se molesta, se convierte en peso,
se convierte en vergüenza. Pero, ¿sabes qué me mantuvo en pie? Fe. Hablaba con Dios todos los días, a veces en silencio, a veces solo en pensamiento, y Él dijo: Señor, no quiero venganza, solo quiero que salga la verdad, porque los que siembran dolor, una hora cosecha. Y fue en este clima de memoria y dolor que llegó la invitación. Una cena, invitados especiales, gente de fuera, clientes de la empresa de Jorge, y, para mi sorpresa, quería que estuviera presente. ¿Por qué? ¿Por amabilidad o por otro motivo oculto? En la siguiente parte verás cómo incluso las noches más oscuras esconden trampas, y en esta cena la vergüenza ha salido del plato principal. La invitación llegó a través de Mariana, con esa forma delicada de quien trata de recoger los pedazos de la casa con sus propias manos. Papá, vamos a cenar aquí en casa el sábado. Algunos de los clientes de Jorge están viniendo. Pidió invitarte. Dudé. Mi primer impulso fue decir que no. No quería salir de la habitación, y mucho menos enfrentarme a personas extrañas. Pero cuando la miré, vi una petición más profunda en su rostro, como si rogara que las cosas volvieran a ser como antes. Respiré hondo y respondí: Está bien, hija. Me voy. El sábado me preparé como alguien que va a una despedida. Me puse mi mejor camisa, la camisa abotonada que le gustaba a mi difunta esposa, azul marino, con buena tela. Debajo me puse una camiseta para ayudar a asegurar el vendaje. Lo ajusté con cinta adhesiva dentro de la manga para no correr el riesgo de aparecer. La herida todavía dolía, pero esa noche el dolor era lo de menos. Cuando bajé las escaleras, la habitación ya estaba llena. Hombres con camisas de vestir, mujeres pulcras, el olor a perfume caro en el aire, una mesa puesta con vasos, vinos importados y platos de los que ni siquiera sabía el nombre. Saludé a uno u otro con un movimiento de cabeza y fui a sentarme en un rincón, cerca de la pared, donde podía observar sin ser notado. Jorge hablaba en voz alta, hacía bromas, abrazaba a los clientes como si fuera el dueño del mundo. Mariana corrió de un lado a otro, tratando de complacer a todos, y yo estaba allí, como un mueble viejo, olvidado, pero que aún ocupa espacio. En medio de la noche, uno de los invitados, una mujer rubia con tacones altos y una risa fácil, pidió refrescos. Mariana estaba ocupada, así que me levanté lentamente y fui a la nevera. Recogí el vaso con cuidado, pero cuando me di la vuelta, sentí que la camiseta debajo tiraba. La manga de la camisa se levantó un poco. Fue cuestión de segundos, y Jorge lo vio. La mancha oscura en la tela, la punta del aderezo. Sonrió con ese brillo en sus ojos de alguien que pensó que el momento era perfecto. Levantó la voz, como si hiciera un brindis. «Tengan cuidado, chicos. Nuestro chef trajo hoy un condimento especial, pus de suegro». La sala estalló en carcajadas. Se rieron a carcajadas, algunos se taparon la boca, otros bajaron la mirada sin saber si era correcto reírse. Mariana se congeló. La mujer con el vaso dio un paso atrás. Me quedé allí, con el vaso en la mano. La boca se seca, la garganta se cerró. La camisa manchada. El silencio dentro de mí fue el más fuerte que he escuchado. No respondí. Simplemente sostuve el vaso con firmeza, volví a mi esquina y me senté. Pero en ese momento, algo dentro de mí se resquebrajó. Me vi pequeño, invisible, un anciano ridiculizado frente a extraños. Todo lo que había soportado antes, allí se hizo más grande, más cruel, sucio, y es gracioso. Porque a veces podemos soportar tantas cosas en silencio, pero hay un momento en que el cuerpo no puede soportarlo más. Y fue en esa cena, entre risas que dolían más que golpes, que comencé a entender. La herida en mi espalda era solo un reflejo de la herida que no veían. Pero esta historia aún no ha terminado. ¿Qué sigue después de esta cena? Es lo que lo cambia todo. Porque Jorge pensó que había ganado, pero no sabía que en ese silencio el destino ya comenzaba a escribir el reverso de la historia.
¿Te imaginas lo que sucede cuando el propio cuerpo del villano comienza a pudrirse? Bueno, prepárate, porque en la siguiente parte, el dolor cambia de dirección. Esa noche, el sueño no llegó. Me acosté, cerré los ojos, me volví hacia un lado, luego hacia el otro, pero el cuerpo no descansó, tampoco la cabeza. Me quedé allí, inmóvil, mirando al techo como si esperara que me respondiera algo. Esa cena daba vueltas en mi mente como un disco rayado. La broma, las risas, las miradas, el asco disfrazado de broma, todo resonaba como si todavía estuviera sucediendo. Pero lo que más me dolió no fue su risa, era el silencio de Mariana. Ella, que lo veía todo, que me miraba con los ojos llorosos, pero bajaba la cabeza. No por malicia, sino porque también estaba cansado de remar solo en un bote con fugas. Y entonces lo entendí. Entendí que ya no se trataba de una herida en la piel. Eso fue más o menos en lo que me convertí en esa casa, invisible. Una molestia, un paño viejo tirado en un rincón, que todos ven, pero fingen que no está allí. Eso me golpeó como un puñetazo en el medio del pecho. Seguí recordando cuando construí esa casa, recordando cada ladrillo, cada renovación, cada esfuerzo para hacer que todo sea hermoso para mi hija. Y hoy, ni siquiera era un recuerdo. Yo era la sombra. Pero esa mañana, entre un recuerdo amargo y otro, algo dentro de mí cambió. No fue ira, no era odio, era una firmeza tranquila, una certeza. Decidí que ya no iba a tratar de demostrar mi valía, ya no iba a pedir respeto, ni pelear, ni discutir, de nada. Iba a esperar, porque el tiempo, él está en silencio como yo, pero funciona, y trabaja bien. A partir de entonces, mi silencio cambió de color, dejó de ser herido, y se convirtió en una estrategia. Dejé de dar respuestas. Acabo de empezar a observar, escuchar. Escribe todo en el alma, porque una vez, todo vuelve. Todo encuentra su lugar, y yo iba a estar allí, entero, de pie, para mirar, saber. Hay un tipo de dolor que no grita, sino que corroe, y hay un tipo de amor que damos tanto, que cuando termina ya ni siquiera sabemos quién es. Si alguna vez has sentido esto, este silencio que nos traga por dentro, comenta a continuación. Simplemente dice, sé cómo es, o te entiendo, porque este dolor necesita ser compartido para no consumirnos por completo. Después de esa noche comencé a actuar de manera diferente. De forma encubierta, por supuesto, seguí con mis rutinas, pero por dentro yo era otro. Porque hay momentos en la vida en los que no necesitamos hacer ruido, solo necesitas estar ahí, firme, mientras el mundo gira. Y así es como me quedé, silencioso pero atento, hasta que un día Jorge comenzó a quejarse de un extraño dolor en el brazo. ¿Crees que fue solo un poco de dolor? Espera hasta que ve lo que el destino le ha preparado. Porque fue entonces cuando la justicia comenzó a salir del silencio. Han pasado unos días desde esa cena. La casa volvió a su falso ritmo de normalidad, donde todos fingían que no había pasado nada, pero por dentro todo estaba agrietado. Continué en mi rincón, en silencio, solo mirando. Fue en una mañana bochornosa, de esas en las que apenas sale el sol y ya castiga, cuando noté a Jorge de manera diferente. Salió de la habitación, quejándose en voz baja, sosteniendo su brazo izquierdo con la cara medio atada. Traté de no prestar atención, pero escuché a Mariana preguntar, ¿qué pasó ahora? Nada, solo un dolor aquí en el músculo. Debe ser por llevar una caja ayer, respondió, tomándolo a la ligera, pero conocía ese dolor. Conocía esa incomodidad que comienza domesticada y luego se convierte en fuego. Simplemente bajé los ojos y pensé, el tiempo está comenzando. Al día siguiente, el dolor ya había cambiado su estado de ánimo. Estaba irritable, impaciente, no quería hablar. Por la tarde, Mariana me llamó al pasillo y me susurró, Jorge tiene fiebre, su brazo está todo hinchado. Dijo que le duele mucho. Simplemente negué con la cabeza, no dije nada, pero por dentro sentí el primer viento del giro.
Al tercer día, su brazo estaba rojo como pimientos, hinchado, palpitante. Comenzó a salir una secreción amarillenta y apenas podía mover el hombro. Mariana insistió en que fuera al hospital. Estaba molesto, refunfuñando. Tomaron el auto y se fueron a Aguascalientes, que era donde había un hospital más grande. Regresaron solo al final de la tarde. Mariana estaba blanca como el papel. Jorge ni siquiera salió del auto. Fui a la cocina y fingí estar lavando una taza, pero dejé la puerta entreabierta para escuchar. Habló por teléfono con alguien y tomé extractos. Palabras que golpean fuerte: infección grave, absceso con larvas, miasis, necesitará drenaje. Mi cuerpo se congeló por un segundo. No era alegría, no fue venganza, era algo más grande. Fue el destino respondiendo, el mismo diagnóstico que recibí hace semanas. Ahora era suyo, la misma humillación que usó contra mí. Ahora llamó a su puerta. Y luego vino lo que más me marcó. Mariana diciendo que el médico al ver la herida comentó: es como el caso de un señor mayor que pasó por aquí el mes pasado. Fue entonces cuando Jorge comenzó a desesperarse. Se encerró en su habitación. Dijo que no quería que nadie lo supiera, que era para guardar un secreto. Si esto se filtra, estoy acabado, dijo en voz alta, en un tono de terror que nunca antes había visto en él. Me senté en la silla en el patio trasero y miré al cielo. No sonríe. No tuve una fiesta, solo respiré hondo, porque lo sabía. Sabía que el tiempo había dado la primera respuesta. El que me ridiculizó delante de todos, ahora estaba escondido, avergonzado de su propio cuerpo, igual que yo, pero a diferencia de mí, nunca aprendió a guardar silencio, y a la gente le gusta eso, desesperado por seguir buscando. Siempre se complica. A la mañana siguiente, ya había un comentario en el grupo de WhatsApp del barrio. Una vecina dijo que se enteró por una enfermera del hospital que el esposo de Mariana estaba hospitalizado con un grave problema de piel. La historia comenzó a correr, corto al principio, pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la risa cambiara. Y si crees que la vergüenza fue genial, espera hasta que vea lo que sucedió cuando sus clientes se enteraron, porque la caída de Jorge todavía estaba comenzando, y la siguiente parte de la historia es entonces cuando intenta cubrir el sol con el colador, y el destino derriba todo de una vez por todas. En el barrio El Mirador, las malas noticias no caminan, vuela, y cuando huele a escándalo, vuela aún más rápido. Todo lo que se necesitó fue un audio grabado en el pasillo del hospital por una enfermera que habló más de lo que debería para que todo se convirtiera en un fusible. En el audio dijo con esa voz de quien se divierte con la desgracia de los demás: muchacho, el marido de Mariana, ese comerciante engreído, está hospitalizado con gusanos en el brazo, al igual que su suegro. Debe ser una plaga. Y alguien, como siempre, se lo pasó a otro y por otro, y en menos de 24 horas toda la ciudad ya lo sabía. En la panadería donde solía comprar pan, ese era el tema. En la fila de la farmacia, dos señoras hablaron en voz baja, pero riendo. Se burló de su suegro, y ahora tiene los mismos animales. Ahí lo tienes, Dios no duerme. Incluso el chico de la carnicería le comentó a un cliente: imagínalo manejando mercancía así, llena de bichos en la piel. Eso se mantiene, ¿eh? Y fue en ese momento que vi. La misma risa que usó contra mí, ahora volvía contra él. Solo que ahora era más fuerte. Porque quien se ríe de un anciano enfermo es visto como cruel. Pero cualquiera que intente ocultar una enfermedad y continuar vendiendo productos es visto como peligroso. En el distribuidor, los clientes comenzaron a desaparecer. Primero fueron los pequeños bares. Luego, 2 restaurantes de la ciudad cancelaron pedidos. Un cliente llamó y habló en términos inequívocos: no tengo nada en contra de su vida personal, pero no pondré en riesgo mi nombre. ¿Me entiendes, verdad? Y por mucho que Jorge intentara fingir que todo estaba bien, la tienda estaba cada vez más vacía. Llegó a casa molesto.
Caminó de un lado a otro, hablando en voz alta, sudando. Mariana trató de calmarse, pero él gritó que alguien había filtrado la información, que eso era un sabotaje, que iban a acabar con su nombre. Me quedé en el mío, sentado en el patio trasero, escuchando todo a través de la ventana. Dijo que iba a demandar, que iba a eliminar los audios de Internet, que daría una entrevista si era necesario. Pero cuanto más intentaba controlarlo, más se le escapaba de los dedos. Fue entonces cuando entendí: el silencio que me destruyó por dentro, ahora lo estaba destruyendo por fuera. Pero no sabía cómo quedarse callado, y cuanto más hablaba, más recordaba la ciudad. La gente que nunca me había visto comenzó a mirarme con respeto en la calle. Un chico de la farmacia me dijo: «¿Eres el padre de Mariana? Fuerza, ya ves. Vi todo lo que ese hombre te hizo. Pero la vida cobra. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante». Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Hay dolor que, si se dice, se convierte en alivio. Y hay un silencio que, si se escucha, se convierte en fuerza. Jorge empezó a salir menos. Mariana evitó mirarme a los ojos. Lo he entendido. No fue su culpa. Era el peso de la vergüenza de otras personas. Porque la ciudad ahora comentaba en todas partes, incluso en la misa. El sacerdote dijo en el sermón: «El que siembra burla, cosecha humillación. La justicia divina es paciente». Y fue allí, en medio de ese torbellino de verdades que salían a la luz, que Jorge tomó una decisión apresurada. Llamó a todos sus familiares y dijo que iba a cenar para aclarar las cosas. Dijo que era hora de limpiar el nombre de la familia, pero olvidó una cosa: hay cosas que no se pueden limpiar con palabras. Hay cosas que solo el tiempo revela. ¿Te imaginas lo que sucede cuando el intento de limpiar la imagen se convierte en un espectáculo aún mayor de otoño? Bien, entonces, en la siguiente cena Jorge no sabía, pero lo que iba a servir era su propio ego quemado. Y la verdad, este se iba a servir frío. Esa semana vi que la tienda de mi yerno se marchitaba como una flor sin raíces. Primero fue la aerolínea de Monterrey la que suspendió las entregas. Más tarde, un importante bar de Zacatecas eliminó su nombre del catálogo de socios. Ni siquiera llamaron antes. Solo enviaron un correo electrónico en frío diciendo que, por razones de reputación y calidad percibida, estaban terminando la relación. Jorge se puso blanco cuando leyó eso. Arrojó su teléfono celular a la pared, gritó solo en la habitación. Escuché desde aquí, en mi rincón, sentado con mi café, como si escuchara el sonido de la lluvia después de mucha sequía. El distribuidor, que solía estar lleno de ruido, gente entrando, teléfonos sonando, ahora parecía un edificio abandonado con la luz encendida. Un empleado simplemente no se presentó el martes. El miércoles, otro envió un mensaje diciendo que necesitaba pensar en su imagen como profesional. La arrogancia que Jorge usaba como escudo comenzó a hacerse pesada. Comenzó a caminar encorvado, nervioso, y Mariana comenzó a ver lo que yo había estado viendo durante mucho tiempo. En la cena, los dos apenas se hablaban, y ella, que siempre defendió a su marido, comenzó a evitar sus miradas. Un día la escuché hablar por teléfono con alguien diciendo: «Estoy cansado de fingir que no veo», y ese día bebí mi café con gusto, no por malicia, sino porque por primera vez en muchos meses sentí que la verdad estaba floreciendo. Caminé hacia la puerta principal, la misma puerta que evité, temerosa de las miradas, pero esta vez fui allí con la cabeza en alto. Saludé al caballero de la casa vecina, y él respondió con un asentimiento respetuoso. Es curioso cómo el dolor, cuando se acepta en silencio, se convierte en fuerza, y cómo el orgullo, cuando se alimenta con mentiras, se pudre rápidamente. Vi a Jorge languidecer poco a poco. Había días en los que ni siquiera salía de su habitación. Otros trató de forzar una postura de jefe,
pero su voz ya temblaba. Y yo estaba allí, cuidando mi vestimenta, ordenando mi huerto, barriendo el jardín, sin una palabra extra, sin un «te lo dije». Hay un momento en la vida en el que entendemos que la dignidad no hace ruido, pero cuando ella resurge, hace que todo gire en torno al silencio. Y mira, si sigues conmigo hasta aquí, te lo diré. Lo más llamativo aún no ha llegado. ¿Qué sucede cuando la caída de los orgullosos ocurre antes que todos? Cuando ya no puedes fingir o esconderte. Eso es todo. La cena que planeaba limpiar su nombre se iba a convertir en un escenario. Y la audiencia... él no eligió este. ¿Estás listo para ver quién realmente cayó esa noche? Esa tarde, Mariana llamó a la puerta de mi habitación con una invitación en la mano. Dijo que Jorge quería cenar en casa, reunir a su familia, llamar a algunos viejos amigos, incluso al pastor de su juventud, que sería un momento hermoso, de reconciliación. Usó esas palabras, reconciliación. La miré con los ojos bajos. No dije sí o no, solo pregunté la hora. Parecía aliviada. Salí, me puse mi camisa limpia, ajusté el vendaje lo mejor que pude y me fui. No porque creyera en el gesto, sino porque a veces necesitamos estar presentes para presenciar la caída de un castillo que vimos construirse sobre mentiras. La casa estaba llena. Vi primos lejanos, colegas de la iglesia, incluso un proveedor del distribuidor. Todos me saludaron. Algunos me abrazaron con un cariño que no había visto en mucho tiempo. Jorge, por otro lado, caminaba de un lado a otro con una sonrisa nerviosa, tratando de parecer tranquilo. Cuando tomó el micrófono, sí, el micrófono, y comenzó a hablar sobre la familia, la unidad, el perdón, ya lo sabía. No se trataba de arrepentimiento, se trataba de imagen. Sobre limpiar el barro que él mismo esparció, dijo que todos cometemos errores, que la vida enseña, que debemos perdonar y seguir adelante. Ese dolor nos une. Y luego se acercó a mí, con los brazos abiertos, tratando de organizar un abrazo frente a todos. Pero di un paso atrás, único, pero lo suficiente como para congelar todo el salón. El sonido de la música ambiental se detuvo. El alboroto cesó. Vi a Mariana fruncir los labios. Su tío, Mauro, murmuró: «Quiere limpiar su imagen, no pedir perdón». Y seguí quieto. No dijo nada. Solo miré. Una mirada que venía de muy profundo. Desde el momento en que vendí mi camioneta por amor a mi hija. Desde el momento en que cuidaba a mi nieto al amanecer, mientras se reía en los bares. A veces no necesitamos hablar. El silencio tiene un peso que no pueden alcanzar las palabras. Y esa noche, él fue quien habló por mí. Saber. Hay momentos en la vida que ven una fotografía dentro de nuestras cabezas. Un instante que se registra no porque sea hermoso, sino porque es verdadero. Hasta el día de hoy, si cierro los ojos, veo el pasillo, las copas levantadas, la mirada en blanco de Jorge, tratando de entender por qué todo allí se derrumbaba frente a todos. Y ahora te pregunto por el otro lado, ¿tienes algún recuerdo como este, que estaba marcado como si hubiera sido ayer? Hubo un día en que el silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. Escribe aquí en los comentarios. Puede ser con unas pocas palabras. He pasado por esto. Entiendo. Qué fuerza. Lo que sale del corazón. A veces, compartir estos recuerdos es una forma de nombrar lo que todavía sentimos. Pero esa noche no terminó ahí. Algo aún más grande estaba por venir. Porque lo que Jorge no sabía es solo que uno de los invitados esa noche tenía algo guardado, algo que cambiaría el rumbo de todo. ¿Te imaginas lo que era? 2 días después de esa cena, Mariana se acercó a mí con los ojos bajos, luciendo más cansada que avergonzada. Se sentó en el borde de mi cama, sosteniendo un maletín azul, uno de esos documentos importantes. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre la empresa, que las cosas se habían ido de las manos. Y me preguntó, con todo el respeto del mundo, si podía escuchar al abogado de la familia, el doctor Salgado.
Estaba en la habitación. Solo asentí y me puse de pie lentamente, ajustándome la camisa sobre el vendaje. El dolor seguía ahí, tranquilo, pero ni siquiera se comparaba con el ardor que llevaba en el pecho. Me senté a la cabecera de la mesa. Jorge ya estaba allí, con las manos sudorosas y los ojos inquietos, tratando de forzar una sonrisa, como si tratara de fingir que todo está bien cuando el piso ya se ha abierto. El abogado abrió la carpeta, explicó con calma. Cuando se registró la distribuidora hace años, entré con buena parte del capital. Vendí un terreno heredado de mi padre, les di el dinero para iniciar el negocio. Sin embargo, en el papeleo, esto nunca se formalizó. Jorge dijo que lo iba a regularizar, que era solo cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasó y ahora, ahora lo que era informal se ha convertido en un hecho legal. Señor Antonio, dijo el abogado, legalmente usted es copropietario de la empresa. Tiene derecho a una parte del capital y si lo desea puede solicitar su retirada o incluso vender su parte. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. George se puso pálido. Su mano temblaba mientras tomaba el vaso de agua. Mariana me miró como si esperara un terremoto, pero respiré hondo y pregunté, ¿qué pasa si quiero vender mi parte? El abogado ni siquiera parpadeó. Es su derecho, señor. La parte está obligada por su contribución de capital, y si no hubo un acuerdo escrito en contrario, puede disponer de ella como desee. Jorge abrió la boca, la volvió a cerrar. Comenzó a decir algo sobre familia, malentendidos, vieja confianza. Ni siquiera miré. Me quedé mirando los muebles de la sala de estar, donde todavía estaba la foto de mi difunta esposa. Una mujer firme que me enseñó a nunca levantar la voz, sino a mantener siempre mi postura. Solo dije, todavía no lo he decidido, pero fue bueno para ti saber eso. Me levanté, agradecí al abogado con un firme apretón de manos y salí al patio trasero. El cielo de San Luis estaba hermoso esa tarde, con ese tono dorado que solo aparece cuando el sol besa los tejados antes de irse. Allí, sentado en la silla de madera, escuchando a lo lejos los pasos apresurados de Jorge por el pasillo, entendí una cosa. Por mucho que hubieran intentado humillarme, borrar mi presencia, ocultar mi valor, el tiempo siempre revela quién plantó con respeto y quién solo quería cosechar a toda prisa. Y ya sabes, no se trata de venganza, nunca lo fue. Se trata de la justicia que llega en el momento adecuado, con las ropas de la verdad. Pero esa conversación con el abogado fue solo el comienzo, porque poco después recibí una llamada. Y al otro lado de la línea, una voz firme me dijo, «Señor Antonio, tenemos que hablar en persona. Hay cosas que debes saber antes de tomar cualquier decisión». ¿Te imaginas lo que era? A la mañana siguiente, temprano en la mañana, escuché un ruido extraño proveniente del baño, un grito contenido, de esos que la persona intenta tragar, pero no puede. Era Jorge. La puerta entreabierta mostraba a un hombre acurrucado, abrazando sus rodillas, como si finalmente hubiera sentido el peso de todo lo que había construido, y ahora se estaba desmoronando. Pero no se equivoquen, no fue arrepentimiento, era miedo. Miedo a perder la empresa, el estatus, la fachada de un hombre exitoso que se esforzaba por mantener. Cuando me vio allí en la puerta, se secó la cara rápidamente, se subió la camisa y forzó una sonrisa incómoda. Solo dije, vine a buscar los documentos a la tierra de la tienda, y fui a la cocina. Minutos después me siguió, ajustándose, todo suave en su voz. Trató de llamarme a la esquina de la habitación, como si quisiera resolver algo serio. Suegro, podemos resolver esto como un hombre de familia. Lo miré, sin prisa, una mirada larga, de esas que se cruzan. Y le respondí con la calma de quien ya no necesita levantar el tono para ser escuchado. Yo era familia cuando tú eras solo un niño que necesitaba ayuda. Te convertiste en un hombre burlándote de un anciano enfermo.
Ahora espera. El silencio que vino después fue más fuerte que cualquier grito. Mariana estaba en la sala de estar, escuchó todo, y en ese momento, algo dentro de ella pareció romperse también. Miró a su esposo con una mezcla de tristeza y disgusto. No dijo nada, pero su expresión era más clara que cualquier palabra. Un primo que estaba allí, sobrino de mi difunto cuñado, sacó su teléfono celular de su bolsillo, como si fingiera estar enviando un mensaje, pero, sin que nadie se diera cuenta, grabó la escena. Y esta grabación terminó en un grupo familiar. A partir de ahí, se convirtió en audio, en un grupo de vecinos. Y cuando lo vi, la gente de la panadería ya estaba comentando la frase que dije como si fuera el lema de una película. Ahora espera. Es extraño ver que tu dolor se convierte en una frase popular. Pero ya sabes, fue en ese momento que me di cuenta. No necesitaba hacer nada más. Las palabras correctas, pronunciadas en el momento adecuado, resuenan más que cualquier pelea. El pequeño pueblo tiene orejas grandes, y cuando la verdad comienza a caminar por sí sola, nadie se detiene. Pero todavía no me imaginaba que el siguiente paso vendría de donde menos lo esperaba, porque cuando comienza la justicia, llega hasta el final, y el siguiente capítulo involucraba membrete, sello oficial y una elección que ya no dependía de mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Cuando me dijeron que el video había terminado en los grupos del barrio El Mirador, confieso que ni siquiera entendí lo que eso significaba. No soy de las redes, de esas modernidades que viven en los celulares. Pero al día siguiente, cuando fui a la tienda a comprar pan y queso fresco, noté algo diferente. La gente ya no desviaba la mirada como antes. Al contrario, se acercaron a mí, me saludaron con respeto, como si hubiera hecho algo grande. Una señora incluso me ofreció una taza de café en el mostrador diciendo: «Señor Antonio, usted dijo lo que mucha gente se ha estado ahogando durante años. Vi el video, qué dignidad es la tuya». Y yo estaba allí sin saber si agradecer, sonreír o llorar. Ese video era la grabación de la frase que pronuncié en la cocina sin pensar en la fama, sin esperar aplausos. Ahora espera. Estas dos palabras se convirtieron en un eslogan. Estaba en todas partes: Facebook, grupo parroquial, incluso en una página de frases sobre el respeto a los ancianos. Se dice que en menos de un día, más de 10,000 personas habían compartido. Y no fue solo aquí en San Luis Potosí, no, incluso terminó en otros estados. Personas comentando: «Mi abuelo pasó por esto. Esta frase me conmovió. Respeta a los que ya han cargado el mundo a cuestas». Leí algunas cosas que mi nieta mostró y miro, dolía y consolaba al mismo tiempo, porque hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Jorge, fue golpeado por este vendaval de la manera más dolorosa. No con gritos ni con escándalo, sino con silencio. Un silencio lleno de ojos sobre él. Las personas que anteriormente le habían dado una palmada en la espalda ahora cruzaron la calle. Un ex cliente, dueño de un conocido bar en Zacatecas, envió un mensaje diciendo que no compraría nada más mientras estuviera a cargo de la distribuidora. Dijo: «No negocio con aquellos que ni siquiera respetan su propia sangre». Jorge estuvo encerrado en la casa durante días. Mariana trató de manejar todo, pero su semblante también cambió. Ya no lo defendía, solo miré. Y yo caminé por las calles como no había caminado en meses, con la cabeza en alto, pasos ligeros. Un caballero me llamó el anciano más honrado de la ciudad. Otro dijo que le recordaba a su padre, y allí, en ese calor del mediodía, entre un apretón de manos y otro, entendí que la dignidad no se pierde, incluso cuando todo parece desmoronarse. Lo curioso es que nadie me vio gritar ni vengarse. Y sin embargo, el mundo entendió, porque a veces lo que más duele al otro no es el ataque, es el reflejo. Jorge no soportaba el espejo.
Ver la propia imagen distorsionada en los ojos de los demás fue más difícil que cualquier castigo que se me ocurriera. Y mira, todavía hay algo por venir, porque cuando la verdad se difunde, no pide permiso para entrar en la casa de nadie. Y esta vez llamó a la puerta de alguien que tiene poder de decisión. Ya verás, se acerca el momento. En un cálido sábado soleado, con el olor a café aún fresco en la cocina, llamé a Mariana para que se sentara conmigo en el balcón. Tenía un sobre en la mano. Papel simple, pero el contenido pesado. Llegó lentamente, como si ya sintiera que algo grande se avecinaba. Se sentó en silencio sin preguntar. Le empujé el sobre con calma. Todo está ahí. Lo abrió, leyó lentamente, línea por línea. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando entendió lo que era. Documentos de renuncia a la sociedad, todo hecho con la ayuda del abogado. Una cláusula muy clara destituyó a Jorge de la administración por conducta lesiva a la imagen de la empresa. No pedí compensación ni ninguna demanda. Solo dejé un mensaje firmado allí. La paz es más valiosa que las ganancias. Mariana se quedó callada por un rato. Luego preguntó con voz ahogada: «Papá, ¿todavía amas a esta familia?». La miré directamente a los ojos y le respondí sin dudarlo: «Te amo, amo a mi nieto, pero una familia que ridiculiza el dolor de alguien no es una familia, es una audiencia». Ella lloró. Lloró de una manera que no había visto desde que era una niña, y lo hice, porque a veces llorar limpia lo que el orgullo no puede. El lunes siguiente, la tienda comenzó a operar con otro nombre en la fachada. Jorge fue destituido oficialmente, no por escándalo ni por gritos, sino por un documento firmado en silencio, como se debe hacer cuando la dignidad habla más fuerte que la venganza. Los empleados fueron advertidos. Uno de ellos incluso comentó: «Ya era hora». Ensució su propio nombre. Y yo no volví allí. Ni siquiera lo necesitaba. Era como si finalmente hubiera soltado el peso que había cargado durante tanto tiempo. Es extraño, ¿sabes? Hay dolor que creemos que nos llevaremos a la tumba. Pero ese día encuentra una salida, incluso si es a través de la puerta principal. No hay necesidad de escándalo. Todo lo que se necesita es coraje y una pizca de sabiduría. Y si has llegado hasta aquí conmigo, escuchando esta historia, es porque su momento más profundo está por llegar. A veces, el mayor punto de inflexión no es cuando el otro cae, pero cuando nos levantamos sin tener que pisar a nadie. Y esa misma semana recibí una visita inesperada. Uno de los hombres más importantes de la ciudad, que nunca pensé que pondría un pie en mi casa, llamó a mi puerta. Trajo una propuesta, una invitación y algo más. Algo que nunca imaginé escuchar después de todo lo que he experimentado. Pero te contaré sobre eso en la siguiente parte. No querrás perdértelo. Con la partida de Jorge, la tienda pasó por uno de esos silencios después de la tormenta. ¿Sabes? Esos días en los que todo parece más tranquilo, pero aún queda algo por reconstruir. Mariana se hizo cargo de la administración para siempre, pero no estaba sola. Contó con la ayuda de Gilmar, un antiguo empleado de los tiempos en que todavía pasaba cemento por la acera de la distribuidora. Un chico honesto y tranquilo, pero que conoce cada rincón de ese cobertizo. Juntos estaban organizando el inventario, limpiando nombres, recuperando clientes. El trabajo fue duro, pero poco a poco el polvo se asentó y el respeto apareció de nuevo. Lo más curioso es que nadie habló abiertamente de Jorge. Era como si su nombre hubiera permanecido en el pasado, en un rincón descolorido de la pared. Lo que era visible era otra cosa, una nueva pintura, pequeña pero imposible de ignorar, colgada justo detrás del escritorio principal de la oficina. Era una foto mía, tomada por Mariana en uno de esos viejos tiempos en los que cargaba cajas, sudorosa pero sonriente. Debajo de la foto, un pequeño letrero de madera grabado: «Ahora espera». Tan simple como eso, sin exagerar, sin burlas, solo un recordatorio.
¿Y la gente no empezó a darse cuenta? Los clientes que no regresaron antes, ahora se detuvieron en la puerta, miraron el tablero, asintieron y entraron. Uno de ellos me recibió en la calle y me dijo: «Señor Antonio, esa pintura me conmovió. Hay más verdad allí que en muchas conferencias». Los niños, que solían susurrar «Él es el hombre de los animales», ahora me dicen buenos días con respeto. Un niño pequeño me abrazó el otro día y dijo que me parecía al abuelo que había perdido. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero solo sonreí, le di unas palmaditas en la cabeza y seguí mi camino. Volví a sentarme en la acera, como lo hacía antes de todo, con mi vieja radio, la que chirría el botón pero aún reproduce las rancheras que me gustan. El café caliente, la sombra del árbol de mango y los pies se extendían fuera de la puerta. Allí, en ese sencillo pedazo de mundo, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La paz de los que no necesitaban gritar para ser escuchados. La paz de aquellos que esperaron el tiempo para tomar la justicia por su mano. Y ya sabes, hay cosas que nadie nos quita, ni dolor, ni falta de respeto, ni humillación. La verdadera dignidad no depende de los aplausos o la fama. Vive en la forma en que nos levantamos después de caer, y por mucho que intenten borrarlo, siempre reaparece, incluso si lleva tiempo. Pero si crees que la historia termina aquí, estás equivocado, porque aún me esperaba un último giro, un gesto que no vendría de mí, sino de alguien que nunca imaginé ver de rodillas. ¿Estás listo para saber quién llamó a mi puerta esa mañana, con los ojos bajos y el alma remendada? Eso es todo. Ha llegado el momento. Era una mañana normal. El sol todavía se estaba poniendo en el cielo cuando me desperté con el olor a café que venía de la cocina. Me levanté lentamente, ajusté mi columna vertebral, que desde hace algún tiempo camina por su propia voluntad, y fui a estirar las piernas. Cuando regresé a la habitación, noté algo diferente en la almohada. Era un sobre pequeño, doblado cuidadosamente, papel de cuaderno escolar, con los bordes medio torcidos. Reconocí desde lejos la letra torcida de mi nieto, Miguel, ese niño que vi nacer, a quien acuné en mis brazos mientras su padre desaparecía en las noches de la ciudad. Ahora comenzaba a convertirse en un hombre. Me senté en el borde de la cama, tomé la nota con manos temblorosas y comencé a leer. Abuelo, perdón por reírte con papá. Yo era un niño, pero lo veía todo. Lo vi hablar sobre su lesión. Vi cuando mostró la foto. Vi cuando mamá lloraba en secreto. Pero también te vi en silencio. Eres firme, el Señor fuerte. Hoy en la escuela, el maestro dijo que un héroe es el que se levanta incluso con todo en su contra. Y pensé en ti. Eres el hombre más fuerte que conozco. Un día, quiero ser como tú. No pude terminar de leerlo en voz alta. Sus ojos se llenaron de lágrimas en el segundo párrafo. Y cuando llegué al final, bueno, luego las lágrimas vinieron sin pedir permiso, y por primera vez desde que todo comenzó, no me escondí para llorar. Lloré allí mismo, con la puerta del dormitorio abierta, con la ventana atrapando el viento de la mañana. Pero no fue dolor, no fue una vergüenza. Era como si esa nota lavara lo que había estado pegado durante tanto tiempo. Guardé la carta en una caja de madera donde guardo otros recuerdos, el anillo de bodas de mi difunto, una medallita de San José que me regaló mi madre cuando me fui de casa a los 17 años, y una fotografía mía y de Mariana cuando todavía usaba trenzas y decía que quería ser maestra. Puse la carta doblada allí, justo en el medio, y cerré la tapa con cuidado, como si sellara un capítulo importante de la propia alma. Saber. Pasamos nuestras vidas tratando de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. Aguanta, aguanta, traga duro, pero cuando llega el reconocimiento, aunque sea tarde, aunque sea por unas pocas palabras escritas por una pequeña mano, sana, sanación profunda, porque no hay trofeo, ni aplausos, ni dinero que pueda pagar la mirada sincera de un nieto que dice, quiero ser como tú. Por eso digo,
Si todavía estás escuchando esta historia, quédate un poco más. Porque antes del final, todavía había un gesto, una solicitud, un momento que nunca pensé que viviría. Quien llamó a mi puerta esa tarde llevaba en sus ojos todo lo que el orgullo no podía ocultar. ¿Quieres saber quién era? ¿Y qué dijo? Así que escucha, porque el silencio que vino después habló más que cualquier grito que haya escuchado en mi vida. Esa tarde, el que llamó a mi puerta fue Jorge. Estaba más delgado, con los ojos hundidos, la camisa planchada pero sin fuerza en el cuerpo. Sostenía un sobre. Pensé que era otro papel, otra solicitud, otra excusa escrita por obligación. Pero no dijo nada. Simplemente extendió la mano. Me miró como nunca antes me había mirado. Sin ironía, sin defensa, sin pose. Y luego habló en voz baja. Entiendo, señor Antonio, demasiado tarde, pero lo entiendo. No pedí una explicación. No di conferencias. Simplemente negué con la cabeza y cerré la puerta con la misma ligereza con la que la abrí una vez. Porque en el fondo, ese gesto ya no era para mí. Era con él con quien estaba tratando de hacer las paces. Y yo ya estaba en otro tiempo. Hoy continúo con la espalda marcada. Algunos dolores regresan cuando cambia el clima. Otros nunca se fueron. Pero lo que llevo en mi cuerpo no pesa más que lo que una vez llevé en mi alma. Cuando se rió de mi bulto, pensó que era solo carne podrida. Pero allí vivía el abandono. La entrega no se acusa de recibo. Soledad rodeada de muros familiares. Y el silencio del que se burló fue el mismo que lo derribó. Porque el silencio es a veces el sonido más fuerte que existe. No busqué venganza, busqué respeto, y lo encontré. Hoy, la tienda sigue en manos de Mariana, quien aprendió a escuchar sin tener que preguntar. Miguel me visita todos los domingos, trae pan dulce y me ayuda a regar las plantas. Y esa nota de él, bueno, este se guarda donde nadie lo toca, porque algunas palabras curan más que cualquier medicina. Aprendí con todo esto que la dignidad no grita, ella espera el tiempo para mostrar quién es quién, espera a que el dolor se calme, espera a que la verdad salga a la luz, incluso cuando estés enterrado bajo la vergüenza, y cuando llega dócil, pero lo cambia todo. La vida me ha enseñado que no siempre tenemos que ganar gritando. A veces basta con permanecer de pie. Y esto, amigos míos, es una fuerza que pocas personas entienden. Gracias por escucharme hasta ahora. Realmente. Tener a alguien escuchando esta historia es como sentarse en el porche con un viejo amigo, uno de esos que entiende lo que no necesita decirse. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta allí. Es como un abrazo para este canal. Calienta más de lo que crees. Y si quieres volver para ver más historias como esta, regístrate. Es como guardar un lugar para el próximo café, del tipo que bebemos viendo pasar el tiempo. Dime en los comentarios dónde estás mirando. Me gusta imaginar las ciudades, los acentos, las caras al otro lado de la pantalla. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera no perderá cuando el café se vuelva a preparar. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.